Buenos días compañeros maestros, bienvenidos hoy a la clase. El tema de hoy será propiedades mecánicas de las articulaciones. Nosotros somos Gabriel Alexis y Emiliano Javier, bienvenidos. Antes de iniciar con la información tenemos un índice, el cual como primer tema son elementos de la articulación, como segundo planos y ejes y movimientos, cartílago articular y sus propiedades como un tercero, cuarto centros de rotación y por último clasificación de las articulaciones. A lo largo de esta exposición vamos a dar ejemplos, definiciones por si gustan tomar notas y pues es momento de empezar. La biomecánica articular estudia los movimientos realizados por las articulaciones y a su vez las cargas que soportan. Todas nuestras articulaciones poseen unos elementos comunes en su constitución. Por ejemplo, primero tenemos la cavidad articular, situada entre los segmentos que forman la articulación y que se encuentra recubierta de tejido fibroso. En este caso, la cápsula articular mantiene unidos los segmentos articulares entre sí. Esta cavidad articular es el primero de 5 elementos que constituyen nuestras articulaciones. Después tenemos el cartílago hialino, que recubre y protege todas las superficies óseas articulares. De ahí no hay más allá, simplemente eso es lo que hace. Después tenemos la membrana sinovial, que es la encargada de producir el líquido sinovial que actúa como lubricante articular. Probablemente alguno de ustedes ya haya oído hablar de esta membrana, es ampliamente conocida. Después tenemos los ligamentos articulares, que controlan nuestro movimiento articular normal, protegiendo a su vez a la misma articulación de movimientos lesivos para la misma, evitando sus lesiones. Estos ligamentos básicamente nos ayudan a evitar cualquier tipo de lesión grave que podamos sufrir. Y después, como extra, tenemos a los dispositivos especiales. Este elemento es un poco extraño, es el único elemento que no está presente en todas las diartrosis y su existencia depende exclusivamente de las necesidades mecánicas. Son estructuras dedicadas a mejorar la congruencia y el reparto de fuerzas sobre la articulación, como lo son los meñiscos y los rodetes articulares. Suelen estar formados de fibrocartílago y presentan una alta resistencia a la tracción y a las fuerzas de compresión. Decir un ejemplo sería complicado, pero como se especificó, pueden llegar a ser los meñiscos o los rodetes articulares. La función mecánica de las articulaciones, además de facilitar una mayor riqueza de movimientos al esqueleto, es la de transformar las fuerzas de cizallamiento, fuerzas en dirección transversal dañinas para el aparato locomotor, en fuerzas de tracción que son soportadas por los tejidos blandos periarticulares, como por ejemplo son cápsula, ligamentos y tendones, y a su vez en fuerzas de compresión que son absorbidas por el tejido óseo y el cartílago hialino articular. Como ya lo vimos en temas pasados, los planos y ejes anatómicos, cuando se estudia la biomecánica de la articulación se debe tener en cuenta clasificación, movimientos que realiza, planos y eje de cada movimiento, posición de referencia, recorrido en grados, músculos que intervienen. Todos los movimientos se realizan en un plano y alrededor de un eje. Los movimientos articulares principales se pueden darse en 3 planos, como ya lo conocemos: sagital, coronal y transversal. Existen 3 pares de movimientos básicos: flexión, extensión, en el plano sagital alrededor del eje lateromedial. Aducción, abducción, se da en el plano frontal alrededor del eje anterior-posterior. Rotación interna, externa, plano axial alrededor del eje vertical o craniocaudal. Las articulaciones se mueven de forma que los segmentos articulares no tienen ejes fijos de movimiento, sino trayectorias de ejes instantáneos de movimiento. El área donde se acumula mayor número de estos ejes instantáneos de giro es en la zona donde se sitúa el supuesto eje de movimiento. Las articulaciones se pueden clasificar teniendo en cuenta 6 tipos de movimientos, los cuales son 3 rotaciones sobre los ejes del espacio y 3 traslaciones sobre cada eje. Después tenemos el cartílago articular. Pues bueno, el cartílago hialino está compuesto de un 60% de agua y de un 40% de una combinación de células y de matriz extracelular.
Las células se denominan condrocitos y la matriz extracelular está formada por una sustancia amorfa y unos componentes fibrilares que se localizan en ella. Los condrocitos confieren plasticidad y viscoelasticidad al cartílago. La matriz extracelular nos permite soportar las fuerzas de compresión que llegan y se aplican a toda la articulación. A continuación les voy a presentar algunas propiedades mecánicas del cartílago, las cuales en total son 6. La primera pues es el material poroso lleno de fluido en su interior que se comporta como una esponja. Esto permite que se deje salir el agua libre desde el interior hacia el exterior durante la compresión. Otra propiedad es que está diseñado para soportar las cargas de compresión. Esa es como una base del cartílago, que está totalmente diseñado para soportar cualquier tipo de carga. También el cartílago tiene una resistencia a la tracción del 5% y un módulo de elasticidad del 0.1% respecto al tejido óseo. Asimismo, también cuenta con material anisotrópico, que esto significa que debido a la disposición de los heces de fibras de colágeno se forma ese material dentro del cartílago. También una característica muy importante es el comportamiento viscoelástico que tiene. Su deformación depende de la velocidad de aplicación de la carga. A gran velocidad, el tejido presenta gran rigidez y a su vez se aplica la inversa. Sin embargo, bajo cargas instantáneas, exhibe un comportamiento casi por completo elástico, con una recuperación casi instantánea de la deformación, generada una vez que cesa la fuerza deformante. Y otro elemento también muy importante es la deformación dependiente del tiempo de aplicación de carga. En las primeras fases de sobrecarga del cartílago, la mayor parte del agua es expulsada al exterior. Una vez que el cartílago ha sido exprimido y toda el agua libre está en el exterior, se observa un aumento de la dureza del material debido a la estructura de gel del cartílago encargado. En este momento, de soportar la carga manifestándose por un freno a la deformación del cartílago, este comportamiento siempre cumple con un papel fundamental en el mecanismo de lubricación y nutrición de nuestro cartílago. Pero así como existen todas estas propiedades, también evidentemente hay una pérdida de estas mismas propiedades mecánicas. Las propiedades del cartílago van modificándose según avanza la edad, de forma que aunque no existen grandes modificaciones en cuanto a la resistencia a la compresión, sí disminuyen otras propiedades del tejido hialino, como la resistencia a la tracción y la resistencia a la fatiga. Ambas propiedades relacionadas con la menor producción de fibras de colágeno. Estos cambios son debidos únicamente al envejecimiento de los condrocitos. El agua disminuye de forma importante a lo largo de los años, así como los proteoglicanos. Las fibras de colágeno también se modifican con el paso de los años, aumentando su anchura y disminuyendo su flexibilidad, punto demasiado importante para que se pierdan estas propiedades. El cartílago se hace cada vez más rígido por la disminución del agua en el interior del tejido, lo que lleva a limitar la habilidad del cartílago de deformarse repetidamente cuando es sometido a cargas pesadas, dando lugar a que se produzcan pequeñas lesiones en el cartílago que se progresan con el tiempo, lo cual significa que con el tiempo se pierde la habilidad que tiene nuestro cartílago. Bueno, bien, ahora en los centros de rotación, los segmentos del cuerpo rotan alrededor de un punto que se encuentra al interior de la articulación. Debido a la morfología y a los grados de libertad de cada articulación, el punto de rotación o centro de rotación puede estar fijo en el espacio o cambiar en cada instante de tiempo. Se habla entonces de centros instantáneos de rotación, CIR o CR en inglés. En los movimientos articulares se puede observar 6 tipos de movimientos mecánicos puros, 3 rotaciones y 3 traslaciones. Estos movimientos se conocen como grado de libertad GDL y solos o combinados originan los movimientos articulares. Los posibles movimientos de las superficies articulares se clasifican en 3: rodamiento, deslizamiento y rotación.
Rodamiento es el movimiento en el cual el centro de rotación o punto en el que la velocidad relativa a los segmentos del cuerpo que se mueven alrededor de él es cero. Con respecto al plano de referencia, se sitúa siempre entre las dos superficies articulares. El CIR se ubica en el punto de contacto. Por otra parte, el deslizamiento es la traslación pura de un segmento que se mueve en contra de una superficie de un segmento fijo. El punto de contacto del segmento que se mueve no cambia, mientras el punto de contacto del segmento fijo tiene un punto de contacto que cambia constantemente. Si la superficie del segmento fijo es plana, el CIR está localizado en el infinito. De lo contrario, se localiza en el centro de curvatura de la superficie fija. Es el movimiento predominante en las articulaciones de los seres vivos. El último de los tres movimientos de rotación es el movimiento giratorio. Es el opuesto al deslizamiento. En este caso, el segmento que se mueve rota y el punto de contacto de la superficie fija no cambia. El CIR está ubicado en el centro de curvatura del cuerpo que gira en rotación pura. Algo demasiado importante y un punto a tratar son la clasificación de las articulaciones. No todas nuestras articulaciones funcionan de la misma manera ni todas se ven exactamente igual. Por lo tanto, existe una clasificación para poder diferenciarlas. Según el tipo de movimiento, nuestras articulaciones se clasifican en 6 puntos diferentes. La primera es la de pivote, que posee un grado de libertad nada más, el cual es pronación y supinación. Un ejemplo de este tipo de articulación pueden ser las dos vértebras superiores. La siguiente es la articulación esférica, la cual ya no solamente tiene uno, sino 3 grados de libertad, los cuales son abducción y aducción, la flexión y extensión y sus rotaciones. Los ejemplos más conocidos podrían ser nuestros hombros y la cadera. Después tenemos la articulación elipsodial, la cual baja de los 3 grados y tiene 2 grados de libertad, los cuales son abducción y aducción y la flexión y la extensión. Ejemplos de esto pueden ser el radio del antebrazo y el hueso escafoides de la mano. Después, la siguiente articulación es la bisagra, el tipo de articulación en bisagra. Posee únicamente un grado de libertad, que es la flexión y la extensión. Los ejemplos pues van a ser las articulaciones que todo el mundo conoce: la rodilla, el codo, los tobillos, son esas. Después tenemos una muy peculiar que se llama articulación en silla de montar, la cual presenta 2 grados de libertad, los cuales son la abducción y la aducción y la flexión y la extensión. Un ejemplo muy reconocido de este tipo de articulación son las falanges. Después y por último tenemos nuestra articulación deslizante o plana, la cual no tiene eje de movimiento. Esta articulación realiza pequeños deslizamientos limitados a través de los ligamentos. Un ejemplo es la clavícula y algunas articulaciones no tan conocidas del pie y de la muñeca. Para finalizar, tenemos las palabras grecolatinas. Hemotórax, del griego hema, sangre, y tórax, pecho, que significa presencia de sangre en la cavidad del pecho. Miocarditis, del griego mios, músculo, cardio, corazón, e itis, inflamación, que significa inflamación del músculo del corazón. Oftalmitis, del griego oftalmos, ojos, y del sufijo itis, inflamación, que significa inflamación en el ojo. De igual manera tenemos osteomitis, del griego osteon, hueso, mielos, médula, e itis, inflamación, que es inflamación del hueso y la médula ósea. Artralgia, del griego artron, articulación, y algos, dolor, dolor de las articulaciones. Nuestra sexta palabra grecolatina es omóplato, que proviene del griego homos, que se refiere al hombro, y plate, que se refiere a ancho. El omóplato son 2 huesos triangulares y anchos que se encuentran en nuestra espalda, de los cuales ya todos conocemos. Nuestra séptima palabra es morfología, que viene del griego morfo, que se refiere a forma, y logía, que es el término de la ciencia. La morfología es el término de la ciencia de la forma. Nuestra octava palabra es áptico, que viene del griego apto, que se refiere a tocar o todo lo relativo al tacto. Básicamente la palabra áptico es la ciencia del tacto. Nuestra siguiente palabra es osteoartritis, que viene del griego osteon, que se refiere al hueso, arthon, que es coyuntura,
y la palabra itis, que se refiere a inflamación. La osteoartritis es la enfermedad de las coyunturas que afectan al cartílago. Y por último tenemos condrocito, que viene del griego chondros, que se refiere a cartílago, y de kitos, que viene a ser célula. Finalmente, condrocito se refiere a la célula del tejido cartilaginoso.